Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso, de verajá, de abundancia, de puras cosas buenas. Vamos a continuar en la Perashá de Vaikra. Estamos exactamente en el cuarto capítulo, en el Pasuk 27. Vamos a ver ahora qué pasa cuando una persona del pueblo hace un pecado que su consecuencia es caret, es este pecado donde hay una desconexión entre su alma y Akadosh Baruj Hu, y lo hizo sin querer, consciente de lo que estaba haciendo, pero creyendo que era permitido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice así: si una persona normal va a pecar sin querer, me ama Aretz del pueblo, ve a Sotá, haciendo Ejad mi mitzvot Hashem, haciendo una de las mitzvot Hashem, Asher lo te hacen, que Hashem dijo que no traspasaras, ve Hashem, y la traspasó. O Oda Elab Hatato, y se dio cuenta, ¿sí? Se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal. Asher Hatabe y vi Corbano, va a traer su Corbano, una ofrenda, Seirit Izim, tiene que tener un chivito, Temimá, íntegro, pero en este caso Nekeba, hembra, no macho, sino hembra. Al Hatato, Asher Hatá, al pecado que él pecó. Besamaje diado al Rosh Hatat, y va a colocar sus manos sobre la cabeza del Hatat, de este Corbán que se trae por el pecado. Por supuesto, se confesaba. Beshahat, Eta Hatat, va a ser el Shejitá. Todos los Corbanos traen el mismo proceso, había unas diferencias. Pimcoma Ola, exactamente donde se le hacía Shejitá Ola, ahí en la Azara, en el patio del Beit HaMikdash. La caja Cohen Midamá iba a tomar el Cohen de su sangre, Betzvao, con su dedo. Benatán al Karnot Mizbeach Ola, y lo va a salpicar en las esquinas del altar, en donde se acerca el Corbán Ola. Acuérdense que el Corbán Ola es el Corbán que se hacía todos los días, uno en la mañana y uno en la tarde. Todos los miembros de este Corbán se acercaban al Mizbeach, al altar, y se quemaban. A diferencia del Corbán Shelamim, que una parte se comía, pero este era el Hatat, Corbán Hatat, tampoco nadie se lo comía. Betkol Dama, Ishfoj el Yesuda Mizbeach, toda su sangre la tenían que tirar en el orificio que estaba en el Mizbeach que llegaba al abismo. Betkol Helva Yasir, y todo su sebo lo va a quitar, Kasherusar Helef Meal Zeba Hashelamim, exactamente las mismas partes del sebo que se le quitaban al Korban Shlamim, que lo explicamos en las clases anteriores, en la Perashá. Igualmente en este Korban las mismas partes. Beiktira Cohen las va a acercar el Cohen a Mizbeach en el altar, le Reach Nijoach, para darle satisfacción a Hashem, a Kadosh Baruj Hu. Bejipera y va a hacer capará, va a quitar, a redimir su pecado. A Cohen va a hacerle capará, benislachlo, y del cielo lo van a perdonar. Veimkeves ya vi Corbano. Ahora es una persona, quiere traer un chivito, no quiere traer un borreguito. Puede traer un borreguito de Hatat por su pecado que hizo sin querer. Nekeba, Temimá y Eviena, una hembra íntegra que no tenga ningún defecto, va a traer. ¿Por qué eran los Corbanot, las ofrendas, cuando una persona hace un pecado sin querer? Porque había ciertos cosas cuando lo hacían a propósito, no tenían esta caparada. Sin querer, hay lo que hacer caparada, hay que llegar a tu inconsciente y saber qué pasó ahí. Pero cuando fue al propósito, no hay corbán, no existe este tipo de poder hacer caparada por medio de un corbán. Solamente te suba y recibir esa consecuencia. Ahora, Besamaj Yado al Rosh Hatat, va a poner las manos sobre su Hatat, en este caso va a ser el borreguito. Hembra, Beshahat total lejatat, y le tiene que hacer shejitá pensando que es Korban Hatat. Era muy importante la intención que ponían cuando hacían un Korban. Si la intención era equivocada, el Korban no tenía sentido. En el momento que le hacían shejitá, tenía que pensar que lo hace por el pecado que hizo esta persona sin querer. Bimkoma Sherishat Taola, en el mismo lugar donde se le hace shejitá al Korban Olá, la caja Cohen Midama Hatat, y va a tomar el Cohen de la sangre de este Corbán, de esta ofrenda que vino por este pecado. Betzvao con su dedo, Benatán al Karnot Mizbeach, y la va a salpicar en las esquinas del altar. Acuérdense que el altar donde se acercaban los Korbanot, el que estaba fuera del Kodesh, era un altar muy, muy grande. Había una rampa donde subían caminando los Kohanim y hacían una fogata grandísima, y ahí ponían todos los miembros de los Korbanot. En las esquinas, era alto, en las esquinas salpicaban la sangre. Betkol Dama, y todo lo que sobraba de la Ishfoj lo tiene que vertir el Yesoda Mizbeach a este orificio que estaba junto al altar que llegaba al abismo. Betkol Helva, todo su sebo y así lo tiene que quitar. Kasher Yusar Helva, que es de la misma manera que quitó el sebo del borreguito.
Miseba Hashlamim, cuando una persona hace un Korban Shlamim y trae un borreguito, ya explicó la Torah qué partes, qué cebos tiene que quitar y ponerlos en el altar. Es la misma, las mismas indicaciones en este Korban Hatat. ¿Sí? Que Hashlamim, Victira Cohen, y va a acercar el Cohen Otam, estas partes del borreguito, el cebo y sus partes. Alishe Hashem, sobre el fuego de Hashem del altar, de Kiper Alab, y va a ser capará para él, va a redimir su pecado, a Cohen va a hacer esto, al Hatato Asher Hatá, sobre el pecado que hizo en Islaglo, y lo van a perdonar del cielo. Ahora vean qué interesante lo que viene. Benefesh Kitejate, una persona que va a pecar, Beshama Kol Alá, ¿sí? Dice Rashi, él escuchó a alguien que hizo un juramento, ¿sí? Beued, y él es testigo, o Ra, o en este caso, ¿sí? Puede ser que él lo vio, o Yadá, o sabe, Imlo Yagid Ben Asábono, una persona que fue testigo de que otra persona traspasó un pecado y no lo dijo, el otro juró y traspasó su juramento, se quedó callado, es un pecado. O Nefesh, otro caso, Shertigabe Hol Dabartame, una persona, ¿sí? Que tocó alguna cosa que lo impurificó. Hoy en día no estamos en ese nivel porque hoy en día estamos todos impuros por estas impurificaciones. En el tiempo de antes, del Beit HaMikdash, para que una persona entre al Beit HaMikdash y pueda comer de ciertos korbanot, que eran kodesh, tenía que tener un cierto nivel de pureza espiritual. El tema de pureza se puede entender, se puede comparar a la pureza, así como en el cuerpo hay limpieza física y suciedad física, en el alma también hay pureza en el alma. Y hay cosas que impurifican, que ensucian el alma, y cosas que mantienen el alma puro. Ahora, ¿qué pasa si una persona, un Nefesh Kitiga, tocó, Bekol Dabartame, todo lo que impurifica, o Benevelat Hayatemea, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas cosas, ¿sí? Una, por ejemplo, es un animal muerto, una nevelá de un animal muerto impuro, o Benevelat Behematemea, o no solamente hay bestias que son impuras, por ejemplo, los reptiles, o animales que son impuros, o Benevelat Sheretz también, o en un animal muerto, exactamente un reptil, Beneelami Men, se le olvidó que él, en el momento que tocó este animal muerto, le traspasó esta impureza, Beneelami Men se le fue, Beutame Beasham, y él estaba impuro y cometió un pecado. ¿Qué pecado pudo cometer? Dice Rashi, o entró al Mikdash, a un lugar Kadosh con esa impureza, o comió algo que tienes que comer con pureza, lo comió estando impuro. Esto, una persona que lo hace al propósito, es karet, es esta interrupción entre su alma y el cielo. Si lo hace sin querer, tiene que tener un corbán, ¿sí? Se le fue, o kigabe tu matadam, o una persona, ¿sí? Por ejemplo, que tenía o tocó un muerto, o tocó a alguien que había tocado a un muerto, ¿sí? Se impurificó, le col tu mató a Sheritmaba, o cualquier tipo de impureza. Hay varias impurezas, no voy a explicarlas ahorita, es un tema muy, muy extenso, pero hay varias impurezas que una persona puede tener, y una persona se transmitió esa impureza. Benelami menos se le olvidó, Beuyada, Beashem, ¿sí? Él sabía que tocó esa impureza, se le olvidó y traspasó, ¿sí? Y comió lo que no tenía que comer, que eran comidas sagradas, o entró a un lugar sagrado que no podía entrar con esa impureza. O Nefesh Kitishvale Batevis Fataim, o una persona, no que escuchó a otro que juró. Él juró. ¿Qué juró? Kinishvale Batevis Fataim, consumo con un juramento, es algo muy delicado. No que lo pensó, sino que lo dijo, lo sacó de sus labios. ¿Le hará o le etib? ¿Para mal o para bien? ¿Qué significa para mal o para bien? Por ejemplo, que dijo, yo no voy a comer esto. Yo juro que no voy a hacer tal cosa. Eso es para bien, juro que voy a hacer tal cosa. Juro que me voy a dormir 5 horas. Juramentos que las personas hacían para comprometerse a lograrlo, ¿sí? Juro que no voy a tomar, juro que no, lo que sea. Le cola Sheribate a Adam, todo lo que saque de su boca Bishbua, con un juramento. Benelam y menos, y se le olvidó, estaba distraído, se le olvidó que le había jurado. Beuyada, Beasham, una persona que traspara el juramento, es algo que tiene que tener un corbán. Vamos a ver más adelante qué diferente había en el corbán que tenía que traer. Benelami menos se le fue, se le perdió Beuyada, y después se enteró Beashem, Leajatmel, en cualquiera de todos estos casos. Beayaki y Hashem Leajatmel iba a ser cuando una persona traspase una de estas cosas, Beitbadea Shel Jata Alea, y va a saber, se le va el
o alguien le dijo, o él mismo se va a dar cuenta, Bebieta Shamol Hashem va a traer su corbán de su pecado que hizo al Hatató, por el pecado Asher Hatá, Nekeba, tiene que traer una hembra, Minatzón, una vaca, ¿sí? Kisba o Seirita Izim, si va a traer, perdón, va a traer, del bovino va a traer o un borreguito o un chivito, pero hembra. Lejatat bejipera lava Cohen bejatató, y el Cohen va a hacer todo este ritual que va a hacerle capará, que va a redimir su pecado. Pimlota guía yado ese, una persona no era rica, hizo un pecado, no era rica. Entonces, muy interesante. Entonces, no podía traer un borreguito o un chivito, no tenía tanto dinero para eso, ¿sí? Bebieta Shamosh el Hatash Teitorim o Sheneben Eyona. Puede traer 2 tórtolos o 2 hijos de palomas, ¿sí? 2 palomitos. La Shemejal de Hatat, Bejal de Ola. En ese caso que tenía que traer 2 tórtolos o 2 hijos de paloma, tiene que traer 2, uno para su pecado y otro para Ola, todo para Shem. Bebió Tame la Cohen, las tiene que traer al Cohen, Beikribe Tasher le Hatat, y tiene que acercar primero por su pecado que hizo. Rishoná, Umalake Drosho, y el Cohen va a hacer la melika, como explicamos, la uña por atrás, Mimulerpo, del cuello, lo mataba, Veloy Abdil, pero no lo va a abrir por completo, como lo explicamos atrás. Beizamin Adam a Hatat, y va a agarrar de esa sangre y lo va a salpicar al Kira Mizbeach, sobre la pared del altar, Beanishar Badam, y lo que va a sobrar, y Matze, el Yesoda Mizbeach, lo va a vertir en el orificio que estaba junto al altar. Hatatú es un corbán Hatat. Betasheni, y el segundo, ya sea Olá, lo tiene que hacer corbán Olá. Olá es el corbán que se hacía, Olá es subir, que todo se quemaba para hacer en todas las partes, que Mishpat, como está escrito en la Alajá, Bejipera lava Cohen a mi Hatató Asher Hatá, y el Cohen va a ser capará en todo este ritual por el pecado que él hizo. Benislachlo, y en el cielo lo van a perdonar. Vemos aquí algo muy interesante, que es lo que quiero transmitir cuando estemos todo el tema de los korbanot. Una persona que se equivocaba sin querer, o sea, sin querer, hice un pecado grave, pero sin querer, una impureza, y me metí al mikdash o comía algo que no podía comer estando impuro, o un juramento que traspasé, o cualquier pecado que hice que era un pecado de una consecuencia grave. Fue sin querer, se me fue. Pues tenía un proceso, tenía que llevar algo de sus bienes, algo de su dinero, y después pasar por todo este proceso en el Beit HaMikdash, donde le generaba una conciencia muy profunda. Fíjense, esta persona iba a vivir con un poquito más de conciencia, ¿no? Muchas personas en la vida que dicen, no, es que yo le grité al de al lado, le grité al de enfrente, lo hice sentir mal, tomé su dinero sin querer, entonces que se me fue la onda, es que sí lo lastimé, pero no era mi intención, todo sin querer, pero no pasa nada, no hay consecuencia. La persona se pone las pilas, o sea, que en el tiempo del Beit HaMikdash tenía que vivir consciente, se equivocaba, había un proceso de capará, y tenías que ir al Beit HaMikdash, y si vivía a 2 semanas del Beit HaMikdash en burro, tenía que subirse al burro 2 semanas, llevar sus tórtolos, si era pobre, si era un poco más rico, llevaba su borrego. Imagínense llevar el borrego a Jerusalén, llegar al Beit HaMikdash, confesar, pero fue sin querer, fue sin querer, se le olvidó que estaba impuro. Jabubi, no hay olvidos en la vida, hay razones por las cuales se te olvida. Es que vivir con más conciencia, porque el objetivo de esta persona, de los seres humanos en este mundo, que vivamos con más conciencia. Ahora vamos a ver esta última parte. No le alcanza para traer 2 tórtolos, o les neven ellos o 2 hijos de una paloma. Bebiet Corban no va a traer su ofrenda a Shelhatá del pecado que hizo, a Sirita de Fa, una cantidad, Solet de harina, Lejatat por su pecado, lo Yasima le Hashemen. Normalmente cuando empezó a traer un corbán, una ofrenda de harina, le ponía aceite y le ponía incienso. Pero este es un corbán que viene por un pecado. No viene un corbán con aceite así bonito. No. Muy sencillito. Lo Yasimale a Shemen, que no le ponga aceite, Veloriteale a Leboné, que no le ponga incienso, Kijatatu, porque es una ofrenda que viene por un pecado. Bebí el Cohen, le va a traer al Cohen, Bekamatza Cohen iba a agarrar el Cohen, como dijimos que Mitzá, con estos 3 dedos, agarraba todo lo que cupiera en esta parte y lo acercaba a mi menú, me lo cumatzó completamente, Tazkaratá, el recuerdo de este Corán, porque es el recuerdo, porque la mayoría de la harina no la echaba en el altar, de Iktira Misbeach, y la va a acercar al altar, Alishe Hashem, sobre el fuego de Hashem. Hatati es un corbán por un pecado. Bejipera lava Cohen al Hatató Asher Hatán, y el Cohen, por medio de este proceso, va a redimir, va a hacer capará sobre su pecado Mehat Meele, Benislachlo, Beaitala Cohen Kaminja, y va a ser para el Cohen como mi hija. Está escrito que si el Cohen era el mismo que pecaba,
Dice aquí Rashi algo muy interesante. Dice Rashi, déjenme leerles este Rashi nada más y con esto terminamos. Si las demás personas traían el corbán, lo que sobraba se lo comía el Cohen. Pero si el Cohen mismo fue el que pecó y traía su corbán de harina, entonces lo que sobraba nadie se lo comía y lo acercaban todo al Mizbeach. Ahora algo interesante, dice Rashi. Cada quien su nivel. Hashem no está esperando un borrego o unos tórtolos. Cada quien su nivel. Capara según tu nivel, pero dice la Torah. Esa persona era rico y Hashem se iba haciendo pobre. Puede del dinero que separó, una parte de dinero, usarlo y traer. Si ya no lo alcanza para todo, ya necesita su dinero para otra cosa, lo puede traer de un corbán, cueste menos. Pues sí se hizo rico y él dijo, con este dinero voy a traer un corbán de harina. Ahora ya puedes traer tórtolos, puedes traer ahora un borrego de lo que según cuánto te dio Hashem. Así tú regrésale a Kadosh Baruj Hu, que Hashem nos multiplique, nos llene de verajá, de shefa, de abundancia, de puras cosas buenas. Desde la próxima clase terminamos Perashat Vayikra Baruch Hashem. Que tengan todas las verajot, que vivamos con conciencia y con mucha alegría toda la vida.